Buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy. Bienvenida, doña Zaira, que hoy nos tiene un tema muy interesante. Pero antes de comenzar, nos gustaría enviarle un abrazo y un saludo especial a nuestra compañera Vivi, que ya recibió a su bebé y está con ella ya en casa. Y queremos enviarle un abrazo grande y muchas bendiciones a ella y a su linda familia. Y bienvenida, doña Zaira. Gracias, Rebeca. Buenas tardes. Un gusto estar nuevamente con ustedes por acá. Gracias. Bueno, el tema de hoy, tal vez el título va a sonar un poquito largo o tal vez para algunos un poquito complejo, pero doña Zaira nos va a ayudar a aterrizar bastante este tema, que es cómo se debe analizar el arrendamiento de inmuebles en el estudio de precios de transferencia. Entonces, doña Zaira, la primera pregunta es, ¿por qué es importante hablar de arrendamientos en materia de precios de transferencia? Claro, debemos recordar, Rebeca, que cuando hablamos de materia de precios de transferencia, lo que estamos es haciendo referencia a las operaciones que tienen los grupos multinacionales, donde una de las entidades del grupo le vende o le compra servicios o bienes a otra entidad del grupo. Es muy usual que analicemos las operaciones principales, ¿verdad? Entonces, productos, venta de servicios. Sin embargo, se nos olvida en muchas ocasiones que también hay actividades que no son medulares o que no son principales y que deben ser analizadas. Y aquí es donde usualmente ingresa el tema del arrendamiento de los inmuebles. Las personas o los grupos multinacionales deben de tener conciencia de que si estamos pagando o alquilando a alguno de nuestros vinculados un arrendamiento de oficina, de bodega, de cualquier inmueble, ese arrendamiento debe de analizarse en el estudio de precios de transferencia y determinar si lo que estamos arrendando o lo que estamos pagando está cumpliendo con los valores de mercado para poder estar tranquilos de que ante una inspección fiscal no vayamos a correr ningún riesgo. Claro. ¿Qué factores se consideran al establecer el valor de mercado de un inmueble arrendado? Uh-huh. Bueno, esa es la clave del estudio de precios, ¿verdad? En eso rige todo el tema de poder identificar si el valor que estamos transando con nuestras vinculadas realmente es un valor de mercado. Y aquí, Rebeca, voy digamos, a explicar por qué es que esto es importante. Perfecto. Nosotros usualmente, y cuando digo nosotros son los asesores en materia de precios de transferencia, usualmente cuando tenemos arrendamientos, vamos a buscar qué valores hay en el mercado y ha sido una práctica muy generalizada que busquemos comparables externos. Entonces, aquí hago un repaso, tenemos comparables externos cuando yo tengo que ir a buscar en el mercado valores por aquello que es igual a lo que yo realizo o tengo comparable interno cuando yo tengo en mis actividades transacciones con vinculados y con no vinculados. Entonces, claro, si yo soy una empresa que tiene una oficina y se la estoy arrendando a mi vinculada, pero también tengo oficinas que le arriendo a otros, ahí no hay mayor problema. La respuesta a tu pregunta sería el valor del mercado que yo voy a considerar es ese valor que le estoy vendiendo a los terceros. Pero cuando eso no se da, y más bien yo no tengo cómo obtener el valor de mercado, los asesores por mucho tiempo hemos utilizado como precio de mercado los valores que se ofrecen en páginas web que se dedican al arrendamiento de inmuebles, ¿verdad? Entonces buscamos que sean locales muy similares a los que nosotros estamos analizando y obtenemos esos valores de las páginas web. Eh, ha sido una práctica, ya te digo, usada por años y por todo el mundo. Sin embargo, ha estado ocurriendo en algunos países, por ejemplo en México, por ejemplo en Guatemala, donde la administración tributaria ha rechazado esos comparables y nos dice que esos comparables en realidad no son transacciones realizadas, sino que son expectativas de negocio, porque yo lo que veo simplemente es un anuncio. Y como no tenemos nosotros acceso al contrato de terceros, entonces hemos utilizado esas páginas como una referencia. Pero debemos tener cuidado porque bien podría ser que nuestra propia administración salga con esa misma lógica que no deja de estar tan mal, ¿verdad? Y de decir, bueno, lo que usted está viendo como valor de mercado es un valor que un tercero anunció, es una expectativa, pero no sabemos si realmente se logró arrendar a ese precio o no. Ok. ¿Qué métodos de precios de transferencia se utilizan comúnmente para determinar el alquiler de un inmueble? Uh-huh. Ok, si estuviéramos en el primer escenario donde nosotros tenemos comparables internos, porque yo le alquilo a mi vinculado, pero
alquilo a terceros, ahí yo debo de utilizar un método que se llama método de precio comparable no controlado. Y entonces el precio que yo le vendo al vinculado lo voy a analizar y comparar con el precio de este otro que no es un vinculado. Cuando eso no existe, sino que tengo que irme al mercado a buscar valores de mercado, entonces nuestra recomendación es que se utilice un análisis con un método que se llama margen neto transaccional, con un indicador financiero que nos va a, digamos, a analizar cuál es el retorno que tiene la empresa que da el arrendamiento, cuál es el retorno que tiene sobre sus activos, ¿verdad? El retorno sobre activos sería el indicador adecuado, porque entonces yo voy a poder saber a partir de los activos que yo tengo en operación y que doy en arrendamiento, cuál es el retorno que yo recibo. Y por medio de bases de datos internacionales, entonces puedo obtener otras empresas que también se dedican a dar arrendamiento y voy a conocer cuál es el retorno sobre activo que ellas tienen. Este es un método muy seguro porque me permite entender ese rendimiento específico sobre los bienes que yo estoy colocando en arrendamiento. Ok, perfecto. Luego, ¿de qué manera las leyes y regulaciones varían entre jurisdicciones y cómo afecta eso el arrendamiento de un inmueble? Eso es muy importante, Rebeca. Cuando nosotros estamos hablando de precios de transferencia, debemos de recordar que esta actividad no se da únicamente en un país. Usualmente lo que tenemos es un grupo multinacional que tiene operaciones en diferentes jurisdicciones. Entonces, cuando vamos a hacer el estudio de precios de transferencia, nosotros debemos de revisar qué normativa hay vigente en cada país donde está operando la empresa. Usualmente, si estamos hablando de la región, usualmente vamos a mantener los mismos métodos, usualmente vamos a tener los mismos indicadores, pero hay situaciones que nos llevan, por ejemplo, a temas de vinculación que sí pueden ser diferentes. O incluso países donde existen más métodos que los que utilizamos en Costa Rica. Bueno, entonces sí tenemos que tener esa claridad. Además, tenemos que revisar en el país para el que estemos haciendo este análisis si ha existido jurisprudencia que nos lleve a entender cómo debemos hacer análisis, porque normalmente las leyes que hablan de precios de transferencia son tan básicas que lo que nos dice es cuáles son los métodos, cómo llegar a la vinculación y alguna que otra cosita por ahí, pero no es en la norma donde encontramos la materia más gruesa, sino que usualmente es en las guías técnicas que nos proporciona la OCDE. Entonces es un tema relevante. ¿Qué ocurre con los arrendamientos? Ve lo que te decía hace un momento, o sea, podría ser que en México, Guatemala y Costa Rica estemos utilizando el mismo orden lógico de buscar cotizaciones en el mercado. Sin embargo, aunque las leyes son las mismas, hay jurisprudencia donde los jueces de estos países ya han indicado no queremos aceptarles esta forma de análisis porque nos parece que no estamos transando actividades reales sino expectativas. Entonces, la jurisprudencia y la normativa se convierten en algo fundamental para poder analizar cómo queremos presentar en nuestro estudio el análisis de los arrendamientos. ¿Y qué factores del mercado se deben considerar al fijar precios de arrendamiento entre partes relacionadas? Bueno, cuando estamos hablando de precios de transferencia, recordemos que el estudio de precios de transferencia básicamente se basa en comparación. Entonces, nosotros tenemos que comparar qué es lo que hay en el mercado con aquello que nosotros hacemos. Entonces, cuando me preguntas qué cosas debo de tener en cuenta, debo de validar qué es lo que estoy arrendando. No es lo mismo el precio de transferencia si lo que estoy arrendando es una oficina, que si lo que estoy arrendando es una ofi-bodega, que si lo que estoy arrendando es una bodega, que si lo que estoy arrendando es un predio, que si lo que estoy arrendando es la tierra para sembrar. O sea, existen diferentes arrendamientos y yo debo de clasificarlos, entendiendo que no son iguales las características entre ellos. No es lo mismo una ofi-bodega que una bodega. Pero entonces yo debo de conocer bien cuáles son esas características para poder buscar en el mercado el comparable ideal. Si finalmente aterrizo en una base de datos internacional, entonces no voy a tener que analizar, digamos, cada diferente tipo de arrendamiento, sino más bien a una empresa que haga arrendamiento, ya sea de oficinas o ya sea de viviendas o ya sea de tierra, según aquello que estemos analizando para el estudio de precios.
Ujú. ¿Y qué recomendación le daría usted o le puede dar una empresa que dentro de sus actividades vinculadas esté el de arrendamientos? Ujú. Bueno, la primera recomendación es hacer un análisis para identificar si tienen comparables internos, ¿verdad? Entonces pensemos que A es la dueña del inmueble que se lo arrienda a B y B es también una empresa vinculada, pero le arrienda también a C, a D, a F. Entonces, ese es el primer análisis que debe de hacer, saber si yo puedo obtener información de cómo estoy arrendándole a los que no son vinculados. Pero aquí, Rebeca, también tienen que tener cuidado porque yo cuando digo que esta comparación es válida es siempre y cuando lo que yo estoy arrendando sea igual. Si yo a la vinculada le estoy arrendando una bodega y a los no vinculados les estoy arrendando oficinas, evidentemente ese no podrá ser un comparable interno. Entonces, lo primero es eso, identificar si yo tengo un comparable interno. Si es así, pues comparo precios. Usualmente lo vamos a comparar por metro cuadrado. ¿Verdad? Y es la forma más equitativa de poder saber si estamos haciendo una comparación adecuada. Si esto no ocurre y debemos de ir a buscar comparables externos, entonces aquí es donde los pongo en jaque, ¿verdad? Tienen que o decidir seguir haciéndolo como hasta la fecha se ha venido haciendo, que es buscando comparables en el mercado, entendiendo que debemos de buscar que sean idénticos, o si no, y esta sería la recomendación, hacer el cambio a un indicador financiero más robusto como es el retorno sobre activos. ¿Verdad? Al aplicar retorno sobre activos, eso sí, tenemos que recordar que vamos necesariamente a utilizar una base de datos que son usualmente bases que van a tener únicamente los asesores, pero que hay acceso a ellos para poder obtener el retorno sobre activos de empresas que se dedican a lo mismo que nosotros y tener un estudio más robusto. ¿Verdad? Yo también les recomiendo a aquellos que prefieren mantenerse con cotizaciones de mercado que hagan el doble ejercicio. Hacemos el ejercicio de arrendamientos con ofertas que hay en el mercado, conocemos si quedamos dentro de rangos y luego hacemos el ejercicio con el indicador de retorno sobre activos para validar que realmente estemos bien. El día que la administración tributaria venga, si nos rechaza el comparable que hemos utilizado, perfectamente podríamos sacarnos debajo de la manga, ¿verdad? O presentar este segundo ejercicio, que es el que se ha hecho con el retorno sobre activos para defender que estamos en una digamos, en una transacción correcta y que no hemos erosionado las bases. Perfecto. Bueno, ya se nos está cumpliendo el tiempo de los 15 minutos. Con esta recomendación tan amplia de doña Zaira, creo que le dio valor a esta transmisión en vivo. Y si alguien quedó con alguna duda con respecto a este tema o cualquier otro tema, les invitamos a que nos contacten al número 22 48 48 22. Nos pueden enviar también un WhatsApp al 7023 6238 o bien nos pueden escribir un correo a info@actualidadtributaria.com. Y quiero agradecerle de nuevo a doña Zaira al habernos explicado este tema y nos vemos entonces el próximo lunes. Con todo gusto, Rebeca. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde.